Principios y técnicas quirúrgicas de nuestro estrabismo. En esta ocasión hablaremos acerca de la introducción, sus generalidades, las técnicas quirúrgicas usadas en dicha patología y su manejo postoperatorio. Una vez diagnosticado el paciente de estrabismo, pues dadas las circunstancias después de la evaluación, eh, habría que realizarse un cuidadoso diagnóstico y completado los tratamientos médicos, ya sean pleópticos o ortópticos, en presencia de la corrección óptica adecuada según el caso que haya necesitado el paciente. Después de esto se realizará el plan quirúrgico y es indispensable tomar como base la cantidad de la corrección del ángulo del escotoma. En un paciente con esta condición y que no tenga ángulo de escotoma, pues es riesgoso de causarle una diplopia postoperatoria y permanente. En cuanto a sus generalidades, es muy importante brindar una clara explicación al paciente y sus familiares con el objetivo de evitar crear expectativas falsas, lo cual ahorrará malos entendidos e inconformidad con el paciente hacia el médico. Por tanto, es recomendable hacer énfasis en explicar que la cirugía no corrige defectos refractivos ni la ambliopía. También explicar que la cirugía en ningún caso pues eximirá al paciente de un futuro usar una corrección óptica, y a la vez importante informarle pues que operarse solo el ojo ya sea únicamente indicado o el ojo desviado. También advertir la posibilidad de que la diplopía en un postoperatorio por lo general desaparece en un periodo de tiempo que va a variar entre algunos días y entre algunas semanas. También la causa será de esta pues que una hiper o hipocorrección que muy probable requerirá una reintervención quirúrgica después de unos 6 meses desde la primera cirugía. En caso de una paresia o parálisis se debe también enfatizar la persistencia de una diplopía en algunas posiciones de mirada, lo cual basado en el plan quirúrgico específico se debe advertir la posibilidad de realizarse más de una cirugía para obtener una posible mejora en la corrección. En ciertos casos también debemos advertir que el estrabismo por ambliopía o baja de visión de ojo, en el cual sea ya el derecho o izquierdo que tenga desviado, tenderá también a una nueva desviación en casos especiales, más que todo durante los primeros 5 años después de la cirugía. También el riesgo de la isquemia de la parte del segmento anterior no es recomendable en pacientes mayores a 25 años operarse, más que todo pacientes con los dos músculos rectos del mismo ojo en un solo tiempo quirúrgico, sino este ya sea por separado. En cuanto al ojo hipótono, en cuanto a una presión ocular menor a 10 milímetros de mercurio, pues como secuela de ya sea de un desprendimiento de retina o trauma en cirugía ocular, no debe operarse de estrabismo debido al riesgo de la progresión de la ptisis bulbi, salvo en aquellos pacientes con casos en que se haya mejorado la presión ocular con la aplicación ya sea de atropina o corticoides tópicos. En tales casos la medicación pues deberá prolongarse para un término indefinido después de la cirugía. En casos de estrabismos secundarios a fracturas de la órbita, estos también deben ya sea corregirse primero y en un segundo tiempo, ya sea que una vez realizado la cirugía no, no se podrá corregir la desviación, ya que ésta no se tiende a mejorar luego de la reducción de la quirúrgica realizada por las dichas fracturas.
También en aquellos pacientes en los que se planea realizar una cirugía de párpados que afecte a la hendidura palpebral y tengan lo que es desviación ocular, es recomendable realizar al menos en 2 tiempos quirúrgicos, siendo que la primera cirugía extraológica tenga lo que es casos de presentación con desrhabdosis o del párpado superior, que ésta sobrepasa el eje pupilar. Lo que es en el auge de las técnicas de cirugía refractiva, pues es importante tener en cuenta que si está indicado el paciente, debe corregirse su error refractivo, ya sea quirúrgicamente. En cuanto al cálculo de las cirugías y límites, pues existe una relación directa entre la cantidad de la cirugía, ya sea en milímetros, y la corrección de las desviaciones. Aquí le mostramos una tabla en donde mostramos la cantidad de dioptrías prismáticas que se corrige por milímetro según el músculo que vaya a ser intervenido. Por ejemplo, en el músculo recto horizontal tenemos los primas corregidos por milímetro, que son 4. En los verticales son 3 y en los oblicuos entre 1.5 y el vertical igual. Eh, También en el paciente pues es recomendable la anestesia general, que es la ideal en la gran mayoría, debido a una alta proporción, más que todo en lo que son niños. Además, también lo que va a mejorar muchísimo lo que es en la anestesia y la relajación muscular del paciente. Aunque no es una práctica generalizada, pero deberíamos realizar la cirugía utilizando un microscopio quirúrgico para así lograr una mejor visualización y por tanto una precisión en el momento de realizar las distintas incisiones. En cuanto al instrumental para la cirugía, aquí tenemos algunas de las piezas que vamos a usar, lo que es un blefarostato de Lancaster para así tener una correcta posición del campo operatorio, obviamente previo a una asepsia y antisepsia de las pestañas y del mismo ojo. También para una correcta movilización y estabilización del globo ocular se coloca un punto de reparo para limbar y epiesclerar, lo cual se hace a las 6 y a las 12 horas con una sutura de seda negra, 4 ceros. En cuanto a las incisiones, pues la fijación de los músculos hacia la esclera se va a realizar con una sutura trenzada, poliglactina, 6 ceros, con una aguja espatulada, cortante. Esta misma sutura es usada para así cerrar la incisión conjuntival. Entonces, primero se realizará una incisión conjuntival con las tijeras Westcott, y lo cual variará de acuerdo al músculo a intervenir. En este caso, en el músculo rectos horizontales, pues se realizará una retroinserción. La incisión conjuntival se realiza eh, con las tijeras a 2 a 3 milímetros del índolo, paralelo a él y con una extensión aproximadamente de unos 8 milímetros, como observamos aquí en la figura. La incisión conjuntival, después de haber fijado el globo ocular con la sutura de 4 ceros. Luego, pues prolongándose con cortes radiales hacia los fondos del saco, ya sea superior e inferior. Luego, pues tenemos la disección de la cápsula de Tenon y la vaina muscular con cauterio monopolar hasta exponer así lo que es las fibras musculares. A partir de eso, pues la incisión conjuntival, después de fijar y hacer el globo ocular con la sutura a 4 ceros, pues procedemos a la disección de la cápsula de Tenon. Luego realizaremos un reparo del músculo con un gancho de estrabismo. También realizaremos una hemostasia de la inserción del tendón muscular
y la colocación de dos suturas independientemente en cada extremo del músculo, anudando la sutura con dos pases. Luego tendremos ya la sección del tendón a ras de la esclera con tijeras y una hemostasia pues en el sitio de la inserción tendinosa con cauterio monopolar, como tenemos aquí en la figura 5, pues ya que se realiza primeramente el reparo y luego la colocación de las suturas del reparo muscular, como vemos en la figura de la derecha. Luego de eso pues realizamos la demarcación sobre la episclera de la nueva incisión, midiendo con compás desde la inserción original del tendón, guardando así un paralelismo con dicha inserción, como vemos en la figura 8. A partir de eso deberíamos hacer la fijación del músculo en el nuevo sitio de inserción, fijando a cada una de las suturas a la episclera y también anudándolas independientemente, como podemos ver en la figura 9. Este tipo de sutura pues continúa, ya que tiene por objeto fijar el músculo en toda la extensión de la nueva inserción, ya que en aquellos casos en los que se fija en los extremos el músculo en la mitad de los dos puntos de la sutura en forma de una marca. Se recomienda lo que es no cortar la sutura del extremo libre hasta que no se haya completado, ya que esto puede tener una segunda sutura respectivamente con una aguja en el caso que ya accidentalmente se rompa en la primera incisión. Luego pues finalmente ya se procederá al cierre de la incisión conjuntival con dos puntos separados, como observamos en la figura de la derecha. En lo que respecta a los músculos rectos verticales, pues es importante tener en cuenta que, dada la distancia al limbo de la incisión conjuntival, en estos procedimientos del recto superior, el cierre de la herida quirúrgica debe hacerse con una sutura continua para así evitar la formación de cimblefarón en el párpado superior durante el posoperatorio. Aquí la única variación con respecto a las técnicas de resección y retroinserción pues descritas para los músculos rectos horizontales es la incisión conjuntival, lo cual se hace a 7 milímetros de limbo y de forma paralela a él, con una longitud aproximada de 12 a 15 milímetros hacia el recto superior y entre 2, 6 y 3 milímetros del limbo hacia el recto inferior, para una extensión de 10 milímetros aproximadamente. En cuanto al músculo oblicuo inferior, realizaremos una incisión conjuntival junto con una combinación hacia el recto lateral, continuando con una incisión para el recto inferior hasta así llegar al pliegue semilunar y obviando las incisiones ya sea oblicuo hacia el fondo del saco inferior. Por lo tanto se va a disecar y se repara el gancho del estrabismo, continuando con la disección hasta así encontrar el borde posterior del oblicuo inferior. Una vez que tengamos eso, pues ya reparo con el gancho de estrabismo, el oblicuo inferior, previa disección amplia de la vaina intermuscular, asegurándonos de no incluir conjuntamente las fibras del recto lateral. Continuaremos colocando dos suturas por delante de la incisión escleral, una en el borde anterior y otra en el borde posterior, para así se adhiera al músculo al momento de reinsertarlo, y también el corte del músculo, ya sea con tijeras, en su inserción a ras de la esclera. Aquí no debe hacerse hemostasia en el lugar de la sección muscular por el alto riesgo de lesionar la mácula, ya que este se encuentra aproximadamente a 0.5 milímetros al borde posterior del músculo. Y aquí, como vemos en la imagen, pues se encuentra la disección y el reparo con gancho de estrabismo del recto inferior, continuando nuevamente con la disección hasta así identificar lo que es la vena vorticosa y inferotemporal.
En lo que respecta al músculo oblicuo superior, se realizará la incisión en el mismo, donde tenga pues la mayor longitud, más o menos en unos 15 milímetros aproximadamente. Luego continuaremos con la disección y el reparo con el gancho de estrabismo y la identificación con gancho pues del tendón muscular en los cuadrantes supranasal y superotemporal. Luego se realizará la colocación de dos suturas inmediatamente por detrás de esta inserción, una en el borde anterior y otra en el borde posterior, identificando la última serafina, pues teniendo en cuenta que la disposición del tendón muscular es en forma de abanico. Y luego se procederá a la inserción tendinosa a ras de la esfera con tijeras y no se debe hacer hemostasia con cauterio dada la vecindad que tenemos ahí del nervio óptico. En cuanto al plegamiento, pues la disección y el reparo se lo hace igual con el gancho de estrabismo del músculo recto superior. Una vez que identificamos y el reparo se realiza con el gancho, pues ya sea en los cuadrantes superonasal o superotemporal, realizaremos la colocación al forzador tendidoso o de Bishop, ajustando a la cantidad de milímetros deseados. También acá se recomienda no exceder los 10 milímetros de plegamiento para así evitar que el asa del músculo plegable se trabe contra la troclea y produzca lo que es el síndrome de Brown iatrogénico. Luego se sutura con 3 puntos separados con poliglactina 6 ceros, y si se desea pues hacer más de 10 milímetros de plegamiento, pues este se deberá hacer en los cuadrantes superotemporal, ya sea anclado al plegamiento de la epiesclera con 2 puntos separados, y luego finalmente se procederá al cierre de la conjuntiva con suturas continuas. En cuanto a la cirugía de formas especiales de estrabismo, tenemos los estrabismos paralíticos, los restrictivos y el nistagmus, que van a requerir con frecuencia modificaciones en los procedimientos quirúrgicos, siendo necesario pues operar varios músculos en ambos ojos en el mismo acto operatorio. En lo que es estrabismo paralítico y restrictivos, logramos pues aceptar una corrección. Es necesario pues sobrepasar los límites expuestos, advirtiendo así al paciente que no será posible la corrección total de la desviación y quedará con la diplopía residual y limitaciones en algunas posiciones de la mirada. Aquí el propósito principal en estos casos es habilitar al paciente el funcionamiento de la posición primaria de la mirada y la posición de lectura, por lo que la sugerencia es quirúrgica. Para este caso sería pues la retroinserción de 10 milímetros del recto medio más la resección de 15 milímetros del recto lateral comprometido. Otra posibilidad también es incluir la corrección del ojo sano, pues en el caso que se pueda hacer una retroinserción de 7 milímetros de ambos rectos medios y la reducción a 11 milímetros ya sea del recto lateral paralizado. En lo que respecta a nistagmus, cada paciente cursa con una posición compensatoria de la cabeza, lo que indica que existió en un sitio de bloqueo o punto nulo en el cual el paciente no logra la mayor cantidad y calidad de la visión al disminuir el movimiento de sus ojos. Aquí la cirugía en estos casos pues está encaminada a corregir la postura de la cabeza y disminuir o abolear el nistagmus. También llevando los ojos al lado contrario del sitio de bloqueo, pues debería también advertirse que obviamente el nistagmus no desaparecerá del paciente. Cabe recalcar cuando coexistan nistagmus y estrabismo, al corregir el estrabismo en posición primaria, mejoran el nistagmus como la posición de la cabeza. En otros casos pueden combinarse también la corrección del estrabismo con la corrección del nistagmus en un mismo tiempo quirúrgico. Para la calculación de la cirugía del nistagmus, pues se debe medir la agudeza visual con corrección óptica
inicialmente sin prismas y luego determinar la agudeza visual colocando el prisma con la base opuesta hacia la posición del bloqueo del nistagmus en ambos ojos. Como vemos acá, pues un nistagmus con posición de bloqueo de extroversión y giro compensatorio de la cabeza hacia la izquierda. Para determinar el número de prismas que le permitan al paciente mejorar su agudeza visual, en los casos en los que no mejora la agudeza visual, el número de prismas se deberá determinar por la cantidad necesaria de estos para así bloquear el nistagmus en posición primaria y corregir la posición de su cabeza. El objetivo es llevar los ojos al lado contrario de la posición del bloqueo del nistagmus, operando las mismas cantidad de milímetros en ambos ojos y haciendo una retroinserción y resección de los músculos horizontales o verticales de acuerdo al tipo de nistagmus que tenga. En lo que respecta al manejo postoperatorio, tenemos el uso de antiinflamatorios no esteroideos oral por 5 días. También se asocia la combinación de esteroides con antibiótico tópico por 10 días. También luego de esto, vasoconstrictor por 10 días o también más según el caso, pues la diplopía se presenta con frecuencia en los primeros días del postoperatorio, desapareciendo generalmente por sí sola. En caso que esta persistiera, pues se hará oclusión por el tiempo que sea necesario y pues si no mejora, después de 6 meses de oclusión se podrá considerar una reintervención quirúrgica. Cabe recalcar que en casos de diplopia como las hiper o hipocorrecciones, las reintervenciones en este caso no deberán hacerse antes de los 6 meses transcurridos de la primera cirugía, por lo cual debería pues realizarse primero una completa cicatrización y estabilización de los ángulos de desviación ya corregidos en la primera cirugía. Esto es todo lo que les tenía, pues a continuación les dejo la bibliografía. Muchas gracias.